Bien, pues ahora vamos a prepararnos para recibir el mensaje de la palabra de Dios, transmitir a toda la congregación y a los que nos visitan el mensaje de la palabra de Dios. Es un privilegio poder predicar la palabra de Dios y transmitirla a esos corazones que a veces están dispuestos para recibirla y otras veces, pues quizá por la duda, por la tradición, pues no tanto. Pero yo os animo a que prestéis atención, a que no me veáis a mí como el que dice las cosas, sino que las digo de parte del Señor, porque todo lo que yo hablo y predico está basado en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, en la Palabra de Dios. Así que vamos a tratar y vamos a seguir tratando el tema de semanas anteriores. El tema se titula Señales de una iglesia ejemplar. Y decíamos que hay señales que demuestran que somos la iglesia verdadera, la iglesia que Dios quiere que seamos. Es una necesidad que seamos iglesia, pero no iglesia a nuestra forma, sino a la manera que Dios quiere que seamos. Y ante la situación que estamos atravesando, una sociedad, digamos, con problemas de todo tipo, problemas sociales, problemas políticos, problemas, crisis financieras, hay una cantidad de problemas en esta sociedad enormes y nosotros como iglesia, ¿qué podemos hacer para que esta sociedad pueda cambiar? Es nuestra obligación demostrar que somos diferentes, que hay conceptos, que hay ideologías, que hay cosas que no aceptamos porque no las acepta la palabra de Dios. La gente a veces sigue una religión, pero yo te digo algo, la religión no te va a salvar. Ninguna religión, ninguna, ni la evangélica, ni la católica, ni la cualquiera, ninguna. Solamente te salva Cristo. Cristo es la base de la Biblia. Nosotros somos cristocéntricos, o sea, lo centramos todo en las enseñanzas de Jesucristo, que les predicó a los discípulos y que han ido transmitiéndose a lo largo de generaciones y han llegado a nuestros días. En algunos casos desviados, donde han salido las sectas y las doctrinas falsas que abundan, y todas han salido de la palabra de Dios, de la Biblia, pero tergiversándola, manipulándola y cambiándoles el sentido. Nosotros intentamos llevar a rajatabla, como se suele decir por este sitio, por estos lugares, a rajatabla lo que el Señor nos enseñó, la palabra de Dios, y para eso nos enfocamos en la iglesia primitiva, en cómo era la iglesia cuando se fundó. Y en un versículo clave, que es donde estamos meditando y tratando todo este tipo de enseñanza, está en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 42. El libro de Hechos significa los hechos de la iglesia, desde que se fundó hasta nuestros días. Por tanto, es un libro que está todavía abierto, porque la iglesia sigue actuando. Y mientras que la iglesia siga actuando y no sea arrebatada por el Señor, el libro está abierto. Estamos escribiendo el libro de los Hechos. Pero vamos a centrarnos en el versículo 42 del capítulo 2, versículo 42, sí, donde Pedro muestra en su primer sermón, muestra las señales primordiales o principales para ser una iglesia ejemplar. Hemos estudiado que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o sea, eran fieles, constantes en la doctrina que les enseñaron los apóstoles. También en la comunión unos con otros, hablábamos de koinonía, que significa comunión, común unión entre los miembros de la congregación o los miembros de la iglesia. También en el partimiento del pan, o sea, en compartir unos con otros. Eran diligentes y cuidadosos en cuanto a la doctrina enseñada. Eran diligentes y cuidadosos en la comunión. La comunión debe ser en perfecta unidad. Y esa unidad debe ser en el Espíritu. Si no se ha nacido de nuevo, nacer de nuevo significa que el Señor nos da vida a la parte que tenemos muerta, que es el espíritu. Las personas que no creen tienen el espíritu muerto, funcionan en dos partes del ser, en la mente
y en el cuerpo físico, pero su espíritu está muerto, está dormido, como hablábamos antes, y necesita resucitar para vivir la vida plena y abundante que el Señor nos ofrece. Jesucristo dijo: yo he venido a daros vida, pero nosotros estábamos vivos, ¿verdad?, cuando llegamos a Cristo. ¿Qué clase de vida nos da Cristo? Precisamente nos da vida en aquella parte donde estábamos muertos, que es en el espíritu, vida espiritual. Por eso no hay unidad, no hay verdadera unidad en el espíritu si no funcionamos completamente nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Decíamos también que lo contrario a la unidad es la división. La división es la esencia del anticristo, de todos aquellos que están en contra de Cristo. Nuestro Dios es un Dios de paz y nosotros, como sus hijos, debemos buscar siempre la paz con todos. La paz une, la guerra desune. Debemos ser también pacificadores para que podamos ser bendecidos. La Biblia dice bienaventurados, que significa bendecidos, felices, dichosos. También, en tercer lugar, debemos ser diligentes y cuidadosos en cuanto al compartir el pan y cubrir las necesidades de nuestros hermanos. Tanto compartir el pan en la mesa del Señor, como hemos hecho hoy, como compartir los alimentos en nuestro hogar, con nuestra familia en Cristo, con las personas que lo necesiten. Ser diligentes y cuidadosos también significa dar fruto. La Biblia enseña que debemos dar fruto. Un árbol que no da fruto al tiempo, ¿qué hace el leñador? Cortarlo, porque si no da fruto está ocupando un lugar en la tierra y no produce. Dios nos ha escogido, nos ha hecho el llamado a la salvación, pero quiere que demos fruto. El fruto es que demos testimonio de lo que creemos y en quién creemos, y que los demás también puedan disfrutar de esa comunión con Dios que nosotros ya tenemos. Amén. Por eso nuestra vida tiene que ser una vida de ejemplo para todos, en nuestra congregación, en nuestra familia, en todo el círculo de nuestras amistades y también en el resto de las personas, para que estas personas sean impactadas y de esa manera puedan desear conocer a Cristo, arrepentirse y recibir como regalo la salvación. Porque la salvación es un regalo que Dios nos hace cuando nos arrepentimos y reconocemos que somos pecadores, porque la Biblia enseña que todos somos pecadores, todos nacemos con la tendencia al pecado. De ahí la necesidad de arrepentimiento para que Dios nos regale la salvación. Las primeras palabras del ministerio de Jesucristo fue: arrepentíos, para que yo os pueda perdonar. Él nos quiere perdonar. Él murió en la cruz por nosotros. Pasó afrenta pública, fue afrentado, lo crucificaron desnudo. Y lo hizo por amor a nosotros. Y eso a nosotros nos obliga a amar de la misma manera que Él nos ama. Amar primero a Dios, porque si no amamos a Dios es imposible que amemos a los demás, porque sería un amor, digamos, interesado. El amor de Dios no es interesado. El amor de Dios es dar. El amor interesado es recibir. El amor de Dios te da a Jesucristo para que si te arrepientes y lo confiesas como tu Señor y Salvador personal, recibas gratis la salvación. Nos lo regaló, dice una traducción moderna, nos regaló, de tal manera amó Dios al ser humano, que nos regaló a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que cree en Él, cree también significa obedece, porque si tú crees pero no obedeces, si tú conoces las órdenes que Dios nos da pero no las obedeces, no te sirve de nada, esa fe no te sirve de nada. Tienes que creer y obedecer. Entonces dice, para todo aquel que cree, tenga vida eterna, que significa que no se condene, que empiece a vivir la vida eterna aquí, ya en esta tierra, y luego la plenitud, cuando partamos de este cuerpo, porque todos vamos a partir un día de este cuerpo, porque nosotros no somos lo que vemos, nosotros somos la esencia. La Biblia lo llama el interno, el interior.
Nuestro espíritu es realmente lo que somos y el espíritu no muere. El espíritu es eterno, porque viene de Dios y Dios es eterno. La eternidad es una realidad. Hay quien dice que morimos y ya está. Eso quisieran algunos. Muere el cuerpo físico, el espíritu no muere, ni el alma tampoco. Y aquí decidimos dónde va ese espíritu o esa alma. Dios nos da la libertad de elegir. Él nos dice cómo tenemos que vivir para tener esa vida eterna. Pero nosotros decidimos. Él no obliga, Él no va a violar nunca tu voluntad, pero sí te va a explicar qué debes hacer para ser salvo, a través de sus ministerios, a través de la Biblia, a través de escuchar su voz, porque Dios nos habla. Y nos habla de muchísimas maneras. Claro está, si tú estás dispuesto a escucharle. Por eso, repito, nuestra vida debe ser un ejemplo, como cristianos, como iglesia, tiene que ser un ejemplo en todos los sentidos, para que la gente que no conoce a Cristo, o que cree que lo conoce, pero no lo conoce de verdad, porque conocer a alguien es tener una relación de intimidad. Tú puedes conocer a un Jesús histórico, que la historia dice que hace 2000 años nació un ser llamado Jesús, que murió en una cruz. Tú puedes conocerlo, mucha gente lo conoce históricamente, pero conocer a Cristo hay que conocerlo de otra manera. Hay que conocerlo en el Espíritu, tener una relación personal, individual con Él. Por eso nos invita a la oración, porque orar es hablar con Dios, pero no hablar con un Dios que a muchos piensan que es un Dios severo, que está ahí con el garrote para cuando nos equivocamos. No, no. Dios está con los brazos abiertos, pendiente de tu arrepentimiento, pendiente de que aceptes el regalo de la salvación, que aceptes a Jesucristo, que ese regalo es Jesucristo, que nos da la salvación. La paga del pecado es muerte, es condenación, y Jesucristo cargó con nuestra paga, con lo que nosotros debíamos, pagó nuestra deuda, para que nosotros seamos declarados inocentes. Pero para eso se necesita el arrepentimiento personal, el reconocimiento de que somos pecadores y aceptar a Jesucristo como nuestro dueño. Dueño quizás suene así hoy en día, la palabra dueño suena un poco así, pero alguien dijo que la persona más libre de este mundo es aquel que es esclavo de Cristo. Porque Cristo te ama, te protege, te cuida. Y qué mejor que estar sujeto a alguien que quiere lo mejor para ti. Amén. Bien, vamos a seguir con las señales. La siguiente señal de una iglesia ejemplar es que debemos ser diligentes y cuidadosos en la oración y hacerlo de mañana y de tarde, pero no como simple, digamos, repertorio, simple rutina. Cuando tú le dediques unos minutos al Señor, aunque sean unos minutos, dedícaselo de verdad. Que la relación con el Señor sea una relación de calidad. No decirle, Señor, te presento el día, y ya, que me vaya todo bien. Y ya está. Cuando hablas con tu Padre terrenal, hablas en esos términos, o tienes una conversación de más intimidad, le cuentas tus problemas, le pides ayuda si la necesitas, ¿verdad? Me refiero a los padres terrenales. Pues Dios también es un Padre así, con la diferencia que es el Padre de los padres, que es el mejor Padre que ninguna persona pueda tener. Un Padre que te ama, que te cuida, que cuando estabas muerto espiritualmente te dio vida por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso debemos ser diligentes, que quiere decir cuidadosos en la oración. Y debemos orar unos por otros sabiendo y entendiendo el poder glorioso que Dios nos concede cuando oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que sigamos perseverando con paciencia. La paciencia no significa estar parado, la paciencia significa ser constantes, tranquilos, con paz, pero sin pausa, perseverando, siendo constantes, con gozo, siendo también agradecidos por las multitudes de bendiciones que recibimos de Él, dándole gracias por todo.
y así seremos dignos merecedores de nuestra herencia, que como su pueblo santo que somos, es la vida eterna, la vida de nuestro espíritu, que como he dicho, repito, no muere. La oración es el medio más recomendable para tener y permanecer en una relación estrecha y de calidad con el Señor, donde Él nos va a mostrar su voluntad. También nos va a mostrar el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque Dios tiene un plan general para su iglesia, pero también tiene un propósito con cada uno individualmente. ¿Cómo lo conocemos? Pues a través de la oración, a través de nuestra intimidad con Él. Y la oración no es repetir palabras que nos han enseñado desde pequeños, eso no es orar. Jesús dijo, cuando oréis no hagáis vanas, inútiles repeticiones, porque Dios sabe de qué tenéis falta. Habla con Él como hablarías con tu Padre terrenal, que nosotros oramos de esa manera. Nosotros no cogemos, digamos, frases o oraciones enseñadas, sino frases y oraciones que salgan de lo más profundo de nuestro ser, con nuestras palabras, nuestro lenguaje, sin que nadie nos manipule y nos diga cómo tenemos que dirigirnos a nuestro Padre Celestial. Porque Él no mira la elocuencia de tu vocabulario, Él mira lo que hay en tu corazón, la sinceridad que hay en tu corazón cuando tú le presentas a Dios tu necesidad. No es rutina, no es liturgia, no es religión, es relación con Él. Y relación de calidad y de intimidad. Yo lo comparo, bueno, y la Biblia también lo compara, esa relación de intimidad, la relación que tienen los esposos cuando cierran la habitación y se unen en una sola cosa. Es lo mismo, es una relación de intimidad con Dios. Por eso también Jesús aconseja que cuando ores, busques un lugar apartado, cierres tu puerta para que no haya ruidos, ni céntrate en el Señor y habla con tu Padre. Y tu Padre que te ve ahí en lo secreto, te va a recompensar en público. Esas son promesas del Señor. El enfoque, por tanto, de la oración, ¿cuál sería? Precisamente ese, buscar la intimidad con Dios. Nunca nuestra intención debería ser que los demás se enteren de lo buenos que somos y lo bien que lo hacemos. Hay personas que oran solamente en público para que la gente lo admire. Y uy, cómo ora este hombre, qué santo, qué santidad tiene. Y luego quizá en casa o en ningún sitio lea la Biblia ni ore. Por eso dice que no debemos, la intención tiene que ser buscar una intimidad con Dios. Hay muchos tipos de oración. La oración íntima con Dios y luego está la oración en la iglesia, la oración, digamos, como matrimonio, la oración con la familia, el altar familiar, el interceder por los demás, el presentarle nuestra necesidad. Pero hay una oración que Dios, digamos, no es que sea la predilecta, pero es una de las más importantes porque nos va a llevar al resto de tipos de oración, que es nuestra intimidad personal con Él. El yo y tú y yo, sin nosotros por medio ni nadie más. Esa es la relación de intimidad que Dios busca y que Dios quiere tener cada día con sus hijos. Se deleita cuando hablamos con Él. A veces no le damos tiempo ni que nos responda, porque le presentamos el día o le damos gracias por los alimentos y salimos corriendo. Y el Señor quiere decirnos algo y se queda con la boca abierta porque salimos corriendo. Esa es la realidad. Y eso es religión. Y eso no sirve para nada. Es mejor tener una relación que sea de 2 minutos centrados en la presencia de Dios, buscando su voluntad. Señor, mira, hoy tengo estos problemas. A veces no le presentamos el día al Señor porque tenemos mucho trabajo. Pero somos necios porque si le pedimos que nos ayude a afrontar las situaciones de ese día, Dios nos va a dar el tiempo necesario para que todo salga bien. Orar no es perder el tiempo, es todo lo contrario, es ganar tiempo. Y ganar la voluntad de Dios y la ayuda que Él quiere darnos.
Por eso nuestro enfoque tiene que ser esa intimidad en la mañana. David decía, de madrugada te buscaré. ¿Por qué dice de madrugada? Porque a Dios le debemos dar las primicias de cada día. De madrugada, cuando abrimos los ojos, lo primero que tenemos que hacer es dar gracias a Dios porque hemos abierto los ojos y hemos visto la luz de un nuevo día. Y decirle, Señor, guíame hoy para que todo lo que haga sea aprobado por ti, que todo me vaya bien. Y el Señor, que es tu Padre, ¿qué va a hacer? Ayudarte. También es un error muy común al orar, que es buscar las bendiciones y los beneficios que ya tenemos como hijos de Dios, en vez de buscar a aquel que nos bendice. ¿Entendéis? Buscamos, digamos, la bendición, lo que nos da, y no le buscamos a Él. ¿Qué es lo que debemos hacer para que Él nos dé? Buscarle a Él y Él nos da. Busca el reino de Dios y su justicia. Ponlo por delante de todo y despreocúpate de tu necesidad. Eso es lo que nos dice Jesús. Busca el reino de Dios. Intenta que el reino de Dios avance. Sé ejemplo de ser un siervo del reino de Dios, donde Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. Por eso muchas veces nos equivocamos cuando buscamos la oración de pedir, sacamos la lista de la compra y solo hacemos pedir, 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 pedir. Y cuando recibimos ni siquiera somos agradecidos y le damos las gracias muchas veces, ¿verdad? No digo todos, pero la mayoría de las veces pedimos y cuando nos da, decimos, es su obligación darme, porque soy su hijo. Dios es soberano. Soberano significa que tiene la máxima autoridad, que puede hacer lo que quiera. Y nosotros tenemos que ser humildes, reconocer que fallamos, reconocer que no lo sabemos todo y sobre todo reconocer que dependemos de Él. Que si tienes o eres algo es porque Él lo permite. Mediante esa buena relación con Dios podremos, como he dicho, conocer su voluntad y hacerla y recibir sus bendiciones. Y ahora quiero dirigirme a la Iglesia, a los que ya somos creyentes, porque la Iglesia tiene que arrepentirse de sembrar un evangelio, una semilla que no da fruto. Se le predica a la gente que vengan a Cristo y que Cristo va a restaurar su vida, su familia, que le va a prosperar materialmente, que le va a sanar de cualquier enfermedad. Esto no es mentira, esto es verdad. Pero no es el motivo principal. Esto no es el evangelio que predicó Cristo. La gente no debe venir a Cristo por la bendición o por los regalos que recibimos de Él, sino por la salvación que nos ofrece. Eso es lo más importante, venir al Señor no por lo que el Señor me va a sanar, me va a dar, me va a pagar la factura. Que muchos predican ese evangelio, pues he dicho que tenemos que arrepentirnos de predicar ese evangelio. Pensamos que si no decimos eso no captamos a la gente, si no se trata de captar a la gente. Se trata de que la gente entienda que necesitamos a Dios para ser salvos y que Jesucristo vino a la tierra no para darte un coche o una casa, sino para regalarte la salvación. Ese fue el propósito de Cristo al venir a la tierra y a morir por nosotros. Aunque luego, como he dicho, si tú te dedicas a servir a Dios, si tú trabajas en el servicio a Dios, te preocupas de que el reino de Dios avance, despreocúpate de tu necesidad. A veces vamos afanados, estresados, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? No tengo ropa para la boda que tengo tal día. Vamos así. Ponemos un café en el microondas y 1 minuto y medio y estamos ahí pendientes de lo que tarda. Vamos estresados, vamos a tener paz, calma. Hay tiempo para todo, si lo distribuimos correctamente, claro está. El día tiene 24 horas, ¿verdad? 8
para dormir. Yo creo que está bien. 8 para trabajar, que también está bien. ¿Qué hacemos con las otras 8 horas? Muchos no las encuentran por ningún lado. Esas 8 horas son para tener relación con el Señor, relación con tu familia, con tus hijos que te necesitan. Hay hijos que no conocen a los padres prácticamente, porque no los ven. Los dos trabajan, cuando entra uno sale el otro. Y los niños con los abuelos. No conocen a sus papás. Estamos viviendo en una sociedad que los niños se están criando solos, sin amor, sin la ayuda paterna. ¿Por qué es? Porque no empleamos bien el tiempo. La Biblia ya dice, cuidad, no perdáis el tiempo, porque vienen días malos. Días malos tenemos todos. Tú quizás estés viviendo en una burbuja de paz, de seguridad, de bienestar económico. Pero ¿qué ocurre si de pronto se le pega fuego a tu edificio y te quedas sin casa y te quedas con la deuda? ¿Qué pasa? Que la estabilidad desaparece. Por eso la mejor estabilidad es servir al Señor y dejar que Él cubra nuestra necesidad. Eso es lo más importante que debemos entender. Por eso repito, la Iglesia tiene que arrepentirse y sembrar el verdadero evangelio. El problema es que cuando la gente va a Dios por las bendiciones que pretende recibir, cuando se les enfoca a orar solo para pedir, por sanidad, por trabajo, por liberación, pedir, las personas se limitan a buscar a Dios solo para que les cubra su necesidad o sus caprichos. Se debe predicar que buscar a Dios es para ser satisfecha la mayor necesidad humana que existe, que es la salvación del alma. Lo demás son añadiduras y consecuencia de ser adoptados por Dios. Ser hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios. Dios ama su creación, por eso envió a Jesucristo a morir por el ser humano. Pero sus hijos son aquellos que adquieren el derecho legal cuando confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces pasan a formar parte de la familia de Dios. La Biblia dice, a lo suyo vino, a lo suyo, a su mismo pueblo, y su mismo pueblo lo rechazó y lo crucificó. Pero luego añade, pero a todos aquellos que le recibieron o le reciban hoy, les da la potestad, la autoridad, el derecho legal de ser hijos de Dios. Gloria a Dios. Esa es la clave del Evangelio. Y hay un engaño en la religión, hay un engaño grandísimo, que es decir que todos somos hijos de Dios y que todos somos hermanos. Yo pienso que hermanos son aquellos que tienen el mismo Padre. Y Jesús les dijo a los fariseos, a los religiosos de la época y a los escribas, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y eran los religiosos de la época, los hijos de Abraham. ¿Por qué les dijo eso? Dice, porque las obras del diablo son las que estáis haciendo. Y vuestro padre es el diablo porque es el padre de la mentira. Y vosotros andáis en la mentira. Andar en la mentira es andar en la creencia de que Dios no existe. Andar en la mentira es no confesar a Cristo como Señor y Salvador. Andar en la mentira es no creer lo que Dios hizo por la humanidad. Por eso digo que el problema no está precisamente en la provisión que Dios nos garantiza, sino en pedir, pedir y pedir. Y muchas veces pedimos, Dios nos concede, como he dicho, y no somos ni agradecidos con Él. Por eso debemos predicar que debemos buscar a Dios por lo que es, lo que hizo, lo que hace y lo que hará siempre por nosotros. La adopción, como hijos, es una idea de familia, presentada, digamos, en términos de amor verdadero, con Dios como Padre y nosotros como sus hijos.
Esa es lo que significa la adopción, pertenecer a la familia de Dios. Nuestro pecado nos separaba de nuestro verdadero Padre en el cielo, pero Dios en su misericordia, por su gracia, nos ha acogido otra vez en su familia, con todos los privilegios de ser hijos, un lugar que no merecíamos y que no era nuestro lugar según nuestra naturaleza humana, y nos acoge mediante la mediación de Jesucristo. Y eso lo hace cuando lo aceptamos como Señor y Salvador. Entonces nacemos de nuevo, somos una nueva creación, Pablo así lo asegura. Si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Si reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nacemos de nuevo, somos otra persona. Las cosas viejas quedaron atrás. Todo lo malo que yo era, todo lo malo que yo hacía quedó atrás y comienza una nueva vida. Pero para eso tenemos que dar el paso. Por eso, si no lo has dado, yo te invito que no tardes en darlo. La mayor decisión que puedes tomar es aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Eso te va a llevar a que Dios te regale la salvación. La salvación no se gana haciendo obras. Las obras son la consecuencia de la salvación. También una mentira en la religión que dice que hay que hacer obras para salvarse. La Biblia dice que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia, como compresas usadas, en lo que se traduce a trapos de inmundicia para el Señor. Lo que el Señor vale es la obra de Cristo. Aceptar lo que Cristo hizo, no lo que yo haga. Yo no merezco nada. Cristo me regaló la salvación, pero yo tuve que dar el paso en su día. El Espíritu Santo me tocó, sentí que era pecador y que necesitaba arrepentirme. Lo hice y desde entonces alabo a Dios en lo bueno y en lo malo, porque todos atravesamos problemas en esta vida. Como decía aquel, dice, tú a Noé le vas a hablar de la lluvia, ¿verdad? Todos atravesamos problemas, pero los problemas en Cristo son menos problemas, porque tenemos la fe y la confianza que Él nos va a ayudar a superarlos. Eso es lo que significa la gracia, el poder que nos capacita para afrontar cualquier decisión. Hermano, esto es el corazón, esta es la esencia del discipulado, la esencia del discípulo. Jesús nos encomendó a hacer discípulos, no oyentes ni creyentes, a hacer discípulos. Discípulos son aquellos que siguen las enseñanzas del Maestro. Esta es la esencia precisamente. Y nos recuerda que no le seguimos por obligación, no seguimos a Dios por obligación ni por intereses personales, le seguimos por amor y por agradecimiento por lo que hizo con nosotros, que es regalarnos la salvación a través de la muerte de su Hijo Jesucristo. Jesús dijo en Getsemaní, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, este mal trago que debo pasar, que era morir en una cruz, que no es nada bonito, ¿verdad? Pero Él le dijo al Padre, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús cumplió con su ministerio. El Padre entregó a su Hijo, Él se entregó a sí mismo. Él dio su vida voluntariamente, nadie le obligó. Él podía haber reclamado legiones de ángeles que lo hubieran librado de la cruz, pero no lo hizo por amor a nosotros, porque sabía que ese era el plan de Dios, la solución de Dios para el pecador, Cristo muriendo en una cruz por nuestros pecados. Por eso, siendo Dios, se hizo un ser humano y bajó a esta tierra para morir por nosotros y para cubrir toda nuestra necesidad material, la cual también la suple cuando priorizamos lo más importante, el avance de su reino y nuestra salvación. Jesús alimentaba, en varios pasajes de la Biblia vemos que alimentó una vez a 4.000, otros a 5.000, sin contar mujeres y niños, ya que serían de 15 a 20.000, con 3 panecillos, 5 panes y 3 peces o algo así. Jesús alimentó a esa gente, ¿verdad? Pero esa gente a otro día volvió a tener hambre, ¿verdad? Él sanó a los enfermos,
pero esos enfermos volvieron a caer enfermos. Resucitó muertos, entre ellos Lázaro, su gran amigo. Lo resucitó, pero Lázaro volvió a morir. Todo esto Jesucristo lo hacía y sigue haciéndolo, pero debemos entender que eso son cosas pasajeras. Porque tienes hambre, te la sacia, ya no tienes, pero mañana tienes. Es algo que pasa, lo mismo que la sanidad. En cambio, la mayor preocupación del Señor, ¿sabéis cuál era? Nuestra salvación. La cual, si logramos llevarla a cabo y nos preocupamos de ella con temor y temblor, es eterna, no efímera, no pasajera. ¿Estáis comprendiendo? La gente buscaba a Jesús porque les alimentaba, y por eso Jesús les dice, y es de aplicación para nosotros hoy, en el capítulo 6 de Juan, dice, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y luego dice en el versículo 27, trabajad, no por la comida que perece, que a otro día ya tienes hambre, sino por la comida que para vida eterna permanece, la cual es el Hijo del Hombre, os la dará, porque a este señaló Dios el Padre, a este le encargó, al Hijo le encargó Dios el Padre. No debemos preocuparnos, hermanos, tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida o cualquier otro bien material. Debemos poner nuestra energía en buscar la vida eterna, que nos puede dar el Hijo del Hombre, el verdadero alimento, su palabra que trae vida, que trae salvación. Dios Padre, ya estoy terminando, Dios Padre le entregó y aprobó su ministerio para que mediante el sacrificio de su cuerpo y su gloriosa resurrección pudiéramos alimentarnos del verdadero alimento, su palabra, que trae salvación, la cual es eterna. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Es una pregunta que quizá hoy muchos se hagan. Respondió Jesús y les dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. La obra de Dios es Jesucristo. El creer en Jesucristo es la obra de Dios. Nosotros también necesitamos y debemos realizar las obras de Dios. Y deberíamos estar dispuestos y preparados para hacerlas. Jesús nos dice, como les dijo a sus discípulos, la única obra que Dios quiere que hagamos es creer en quien Él ha enviado, o sea, su amado Hijo Jesucristo, porque esta es la fuente de la cual fluyen todas las buenas obras que Dios quiere que hagamos y que ya preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y termino con el versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. ¿Qué significa el pan de vida? El verdadero alimento que da vida eterna. El que a mí viene, el que va a Jesucristo, nunca tendrá hambre. La comida física de ahora es pasajera y, como he dicho, enseguida, si comes al mediodía, a la cena ya tienes hambre, a la tarde. El que cree y viene a mí buscando la salvación como su máxima necesidad, será saciado para siempre. La Iglesia, por tanto, tiene, y termino, que arrepentirse, vuelvo a repetir, de sembrar una semilla que no da fruto, de predicar un evangelio sin cruz, de predicar un evangelio aguado, enfocando nuestra oración a nuestra necesidad material, en los regalos y en las bendiciones de Dios, en vez de buscar al que nos bendice y la salvación, que es la verdadera necesidad que nos ofrece por medio de la cruz, símbolo de sacrificio y de la gloriosa resurrección de Jesucristo, porque la cruz es el arma que mató a Jesucristo. Tenemos que mirar no la cruz como cruz, sino lo que ocurrió en esa cruz. Que el Hijo de Dios hecho un hombre, hecho un ser humano como tú y como yo, que sufrió los latigazos y los clavos en sus manos y en sus pies como lo hubieras sufrido tú, y lo hizo por amor a nosotros.
se despojó de su divinidad de Dios, de los, digamos, los requisitos de Dios, de los atributos de Dios, se despojó, se hizo un ser humano como tú y como yo, con libre acceso a Él. Todos tienen acceso a Él. Por eso nació en un pesebre. Como yo suelo decir, no nació en un palacio, que podía haberlo hecho, porque era el Rey de Reyes y el Señor de Señores, pero nació en un pesebre, porque los primeros que le vieron en esta tierra fueron la gente más humilde que había, que eran los pastores. Eso es símbolo de acceso. Todas aquellas personas tienen acceso. Y Jesús dijo, todo el que el Padre me da, todo el que a mí viene, yo no lo rechazo. Así que si tú quieres venir al Señor, puedes hacerlo en cualquier momento, ahora mismo si quieres. Si Dios ha tocado tu corazón y quieres dar el paso de que Dios te reciba como hijo, arrepiéntete de tus pecados, confiésalo con tu boca. La palabra de Dios dice, si confiesas con tu boca, si lo dices con tu boca y lo crees en tu corazón, que Jesucristo fue resucitado de los muertos por el poder del Espíritu Santo, eres salvo. Y eso se hace en un minuto, pero a algunos les cuesta años, y a algunos toda la vida, porque no dan el paso nunca, y se pierden, lamentablemente se pierden. Pero yo te invito, si no conoces a Cristo, si no tienes, o sea, quizás conozcas, como he dicho antes, un Cristo histórico, pero no conoces a Cristo real, actuando en tu vida, da el paso. Él te espera con los brazos abiertos, pero no te obliga. Es como una señal de tráfico. Te prohíbe hacer algo, pero no te obliga a no hacerlo. Tú tienes la libertad de aceptar a Cristo o no. Por eso, mientras que los músicos tocan una alabanza, vamos a dejar un tiempo para que, si el Señor ha tocado tu corazón y quieres dar el paso, arrepentirte, es la mejor decisión que podrás hacer en toda tu vida. Yo era muy terco para eso. Yo tenía que analizarlo todo con la mente. Y claro, y no podía, porque a Dios, ese espíritu, no lo puedes analizar con tu mente humana. Tienes que analizarlo con tu ser interior, con tu corazón, con tu espíritu. Yo me convertí en un culto francés, sin conocer francés. A mí me convirtió no la predicación, sino el amor que fluía de aquella reunión, de aquellos hermanos. A Dios a veces no se le ve, pero se le siente. O sea, si tú has sentido el amor de Dios, aunque no lo veas, la fe es eso, creer sin ver. Jesús le dijo a Tomás, bienaventurado el que cree sin ver. Porque Tomás, recordad que no aceptó lo que los restos de los discípulos le dijo, que habían visto resucitado a Cristo. Y él dijo, si no meto yo mi dedo en la llaga de sus manos y de sus pies y de su costado, no creo. Y entonces Jesús se le aparece a Tomás y le dice, Tomás, ven acá, o ven aquí. Mete tu dedo, toca mi costado y cree, aunque no veas. Amén. Bien, pues que Dios les bendiga.